Muchas gracias, Carlos, aunque al principio de tu intervención estoy a punto de levantarme a buscar a Carlos Bayujera, cuando oía decir cosas como que el mercado está a favor de los consumidores y el viento de la ley sopla a favor de los consumidores, en que luego has argumentado y explicado la cuestión. En fin, bromas aparte, yo creo que efectivamente has planteado muchas cuestiones para el debate, yo me he ido apuntando aquí. Si lo abrimos ahora seguramente vayamos a irnos de tiempo, así que por tener otras perspectivas complementarias, que creo que es una de las cosas valiosas de esta mesa, ¿no? Perspectivas desde el ámbito de la experiencia, de la realidad hipotecaria de los consumidores por parte de un experto en la materia, a la sazón registrador de la propiedad, pues también tener la visión de un miembro de la judicatura que aborda desde otro prisma también todas estas cuestiones en el ámbito hipotecario y no hipotecario, pero evidentemente ha sido uno de los ámbitos más sensibles y de mayor actualidad y novedad. Con lo cual, sin más, Manuel, muchas gracias por venir desde Barcelona expresamente y tienes la palabra. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de intervenir y además con tan magníficos ponentes en este acto, igualmente al público asistente. Bueno, les voy a hacer una perspectiva un poco general de lo que son las cláusulas abusivas, la Directiva 93/13 y refiriéndome después en concreto al concepto de cláusulas suelo, qué trascendencia y qué problemas prácticos se plantean en relación a esa sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016 y alguna referencia también, bueno, pues a las cláusulas que establecen la asunción por parte del prestatario de los gastos de formalización de la hipoteca o de gastos tributarios, algunos aspectos que todavía en la Ley de Enjuiciamiento Civil no se adaptan a la Directiva 93/13 ni a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y particularmente con ese artículo 693.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la operatividad y la aplicación de cláusulas de vencimiento anticipado. En el ámbito de los consumidores, y pese a que había una directiva desde el año 93 que establecía claramente esos principios de efectividad y de equivalencia a la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de prever medios eficaces para garantizar que no vinculen al consumidor las cláusulas abusivas. Sin embargo, el panorama que se había producido en nuestra legislación era francamente desolador, porque desde el año 93 tuvimos que esperar hasta la famosa sentencia del caso Mohamed Aziz, pese a que la jurisprudencia del TJUE de la Directiva 93/13 no nace con el caso Aziz. Había ya pronunciamientos del TJUE con anterioridad, sin embargo, nuestro legislador no había adaptado la Ley de Enjuiciamiento Civil y particularmente el procedimiento de ejecución hipotecaria a la Directiva 93/13 y ese principio de efectividad y de equivalencia que establecía la Directiva 93/13. En esa directiva, toda la jurisprudencia del TJUE gira fundamentalmente en torno a dos preceptos. El artículo 6, que establece un principio imperativo, que las cláusulas abusivas no vincularán en ningún caso al consumidor y usuario, y el artículo 7, que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de prever medios eficaces para que cesen esas cláusulas abusivas. Sin embargo, en España no se habían enterado, al parecer, de esa Directiva 93/13 y a partir del caso Mohamed Aziz, que da lugar a que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil y se incluyan como motivo de oposición la posibilidad de alegar en un procedimiento de ejecución hipotecaria la existencia de cláusulas abusivas. Sin embargo, tampoco se hace bien, porque se efectúa esa modificación con carácter, digamos, obligado por esa sentencia del caso Mohamed Aziz, pero sin embargo se introduce una serie de disposiciones transitorias y se modifica la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, y en particular el artículo 693, sin ajustarse a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y hemos asistido a un espectáculo ciertamente contradictorio. Por el anterior ministro de Justicia se le llamó a esta ley de protección del deudor hipotecario, la ley 1/2013, y más bien era la ley de desprotección del deudor hipotecario, porque uno veía las disposiciones transitorias que tenía y, en fin, desde la disposición transitoria cuarta, que establecía un plazo de un mes preclusivo para alegar la existencia de cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria que estuviesen ya en trámite, plazo que se computaba desde que se publicase en el Boletín Oficial del Estado
esta Ley 1/2013. O sea, el legislador se había convertido en el Procurador General del Reino y había notificado a todos los deudores hipotecarios, que sabemos que lo primero que hacen un sábado por la mañana es mirar el Boletín Oficial del Estado para ver si el legislador le otorga con alguna modificación de la ley que adapte la legislación a la jurisprudencia comunitaria de Directiva 93/13, pues en fin, se introduce ese plazo como un plazo de carácter preclusivo, cuando además el Tribunal de Justicia había declarado que el juez no solo puede, sino que tiene la obligación de oficio de controlar la existencia de cláusulas abusivas en cualquier fase del procedimiento de ejecución o en cualquier fase del procedimiento declarativo. De hecho, incluso en la sentencia del TJUE del caso Erika Lloros, se prevé que el Tribunal de Apelación, aun cuando no hayan sido objeto de análisis en el procedimiento de instancia, pueda controlar de oficio esas cláusulas abusivas, siempre respetando ese principio de contradicción que establece la sentencia del TJUE del caso Banif plus Ban, de dar previo traslado a las partes para que formulen alegaciones en relación a la posible abusividad de una cláusula, pero después el tribunal no solo puede, sino que tiene la obligación de controlar la existencia de cláusulas abusivas. Pues, sin embargo, el legislador no se había enterado, establecía un plazo preclusivo, cosa que ha resaltado también alguna sentencia, por ejemplo, la de 26 de enero de 2017, en torno a la inadecuación de este plazo, a ese principio de efectividad y a ese principio del artículo 6 y 7 de la Directiva 93/13, y se introducían otras disposiciones que tampoco tenían mucho sentido, como la disposición transitoria segunda en cuanto a los intereses moratorios y eso que el legislador le llamaba eufemísticamente un recálculo. Si superaban el tope fijado en la ley, el secretario judicial debería dar traslado a las partes para que efectuasen, particularmente a la entidad bancaria, para que efectuase el recálculo en torno a esos intereses que tenían la condición, que tenían carácter abusivo por superar el objetivo perseguido de unos intereses moratoria en cuanto a incentivar el cumplimiento o indemnizar en alguna forma de manera proporcionada a la entidad bancaria como consecuencia de ese retraso. Pues bien, el legislador, la Ley 1/2013, establecía un recálculo que el secretario judicial debería hacer. Yo, en relación a esa disposición transitoria, planteé una cuestión prejudicial porque no se adaptaba, en el caso concreto de Hidalgo Rueda contra Unicaja, porque no se adaptaba a la directiva comunitaria. O sea, no tiene sentido cuando el Tribunal de Justicia había declarado reiteradamente que cuando un juez aprecia la abusividad de una cláusula, debe extraer todas las consecuencias derivadas de la nulidad de esa cláusula abusiva. Y las consecuencias implican la expulsión de la cláusula del contrato y que no produzca ningún efecto jurídico. Y le está vedado modular o moderar esa cláusula incursa en abusividad. Una realidad que es perfecta, y así lo razona el TJUE, que es perfectamente lógica. O sea, se trata de garantizar el efecto disuasorio de la Directiva 93/13, de la normativa de protección de consumidores y usuarios. Debemos partir de una consideración que en el ámbito de la contratación con consumidores y usuarios, con contratos bancarios, partimos de una situación de desigualdad. No se produce una negociación individualizada entre el consumidor y la entidad financiera, sino lo que se produce es la adhesión a unas condiciones redactadas por el equipo jurídico de la entidad financiera. Y el consumidor simplemente se adhiere o no firma el contrato, pero no se produce una negociación individualizada con carácter general. Entonces, partiendo de esa base, hay que prever medios en la legislación que garanticen desincentivar a la propia entidad financiera a utilizar o a introducir en sus contratos la existencia de cláusulas abusivas. Lo que producía esta disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 era un resultado absurdo, porque, claro, podía dar a entender que el banco podía introducir cláusulas abusivas con interés de demora desproporcionado y, si el juez lo controla y si me pillan, siempre tendré la opción de reducirlo al tipo de interés que me correspondía legalmente o que no tenía carácter abusivo. Pero si no me pillan, pues seguiré utilizando podré aplicar esa cláusula con carácter abusivo. No tiene ningún sentido. O sea, es una disposición que así lo declaró el Tribunal de Justicia una vez más en el caso Hidalgo Rueda contra Unicaja, que no tenía ningún sentido, ninguna aplicación práctica a los efectos de garantizar ese efecto disuasorio de la Directiva 93/13. Voy a entrar a continuación y ajustándome al tiempo que me han dicho también en las cláusulas suelo, esa distinción entre lo que debe entenderse por el control de abusividad y el control de transparencia
También un poco el tema del vencimiento anticipado, con que ya lo ha adelantado Carlos, pero centrándome un poquito más en el artículo 693 y la problemática que se genera a partir de esa sentencia de 21 de diciembre de 2016 y lo que se ha producido en nuestra legislación o en ocasiones en algún pronunciamiento jurisprudencial que no ha seguido exactamente las líneas interpretativas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha sido reiterada. Pero antes de eso, me voy a referir al ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 porque es el elemento principal a partir del cual voy a determinar si en relación a una determinada cláusula se puede efectuar un control de abusividad. El control simplemente se debe limitar a un control de incorporación porque se concierta el contrato entre dos profesionales o al concertarse con un consumidor, pues puedo entrar a valorar ese doble control de transparencia, ese control de comprensibilidad real de los términos contractuales y también, en su caso, la posible abusividad de la correspondiente cláusula que es objeto de litis. El elemento principal o cardinal en torno al cual gira la aplicación de la Directiva 93/13 de la Ley de Consumidores y Usuarios es que el contrato se concierta entre un profesional y un consumidor. Y hay que preguntarse qué se entiende por consumidor. Según lo que establece tanto la Directiva 93/13 en su artículo 2 como el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, se entenderá por consumidor todas aquellas personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad empresarial. Este concepto de propósito ajeno a su actividad empresarial ha sido moldeado también por la jurisprudencia y por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y me puedo referir, por ejemplo, a la situación de avalistas y fiadores, esa situación que se produce cuando se concierta un préstamo entre una persona jurídica y la entidad financiera para el desarrollo, en su caso, de una actividad empresarial. Y, asimismo, hay un contrato de fianza, un correspondiente aval, que se realiza por personas ajenas a esa persona jurídica, pueden ser familiares de los propios administradores de esa persona jurídica o, en su caso, los propios administradores. La posición tradicional había sido entender que el contrato accesorio, digamos, de fianza o de garantía, seguía el destino del contrato principal, de tal forma que si se entendía que el contrato principal tenía una finalidad en torno a la actividad empresarial, automáticamente implicaba que no se aplicaría la Directiva 93/13 y los controles derivados de esa Directiva 93/13 y de la Ley de Consumidores y Usuarios. Sin embargo, esto ha cambiado y, a mi juicio, a buena lógica. Hay la sentencia, por ejemplo, les puedo decir, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2015, en el caso Tarkau contra el Banco Comercial Intensa, entiende que se podrá aplicar a esos avalistas o fiadores la normativa de consumidores y usuarios y controlar las cláusulas insertas en el contrato en base a un control de abusividad o a un doble control de transparencia, aun cuando se haya concertado el préstamo principal por una persona jurídica, cuando se cumplan dos condiciones: que la persona física que actúa como avalista actúe con un propósito ajeno a su actividad empresarial y, en segundo lugar, cuando carezca de vínculos funcionales con esa persona jurídica que ha concertado el contrato de préstamo principal. Con lo cual se rompe ese criterio de seguimiento del contrato principal y se podrá aplicar también, en su caso, ese ámbito subjetivo, esa Directiva 93/13 y esos controles derivados de la abusividad y el doble control de transparencia. Hay otras cuestiones también que hay que resaltar y así, en esa interpretación concreta de lo que debe entenderse por consumidor y usuario, es lo relativo a si por ejemplo, me refiero al caso de la sentencia del TJUE, del caso Costea contra Volkswagen, que se refería precisamente a un despacho de abogados que concerta un préstamo para la adquisición de un determinado bien inmueble. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea matiza que debe entenderse por consumidor y usuario. En ese caso, si el préstamo adquirido no tiene como objeto financiar la actividad empresarial concreta de la correspondiente persona jurídica o del despacho que adquiere ese inmueble, se podrá aplicar la normativa de consumidores y usuarios. Si uno lee el artículo 3 y el artículo 2 de la Directiva 93/13, establece claramente que se entenderá por consumidor y usuario aquel que actúe con un propósito ajeno a su actividad empresarial. Y yo remarco lo de su actividad empresarial. Si el préstamo concertado es para la adquisición de un bien
que no tenga por destino la actividad empresarial del correspondiente prestatario, se podrá aplicar la normativa de consumidores y usuarios. Esto se había declarado ya, entre otras, por la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 14 de octubre de 2014, de mi buen amigo Manuel Almenar, que había dicho precisamente eso, que hay que analizar cuál es en concreto la actividad empresarial del prestatario y a dónde se destina ese préstamo, al fin y al cabo, para determinar la concurrencia de la condición de consumidor-usuario, que estemos ante dos profesionales y, por tanto, se aplique la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Dicho eso, me voy a centrar ya en la existencia de cláusula suelo y haciendo un recorrido, se ha adelantado un poco antes por desde la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 hasta la sentencia del TJUI, algún pronunciamiento jurisprudencial que entre medias modulaba o no seguía ese criterio jurisprudencial de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. El Tribunal Supremo, en esa sentencia, establece que las cláusulas suelo, en principio son lícitas, no son cláusulas ilegales en sí o que tengan la condición de abusivas, pero anula una serie de cláusulas suelo considerando que no superaban lo que el Tribunal Supremo establece, ahí, a mi juicio, acertadamente, el llamado doble control de transparencia. Hay que hacer un primer control, que es de incorporación de la correspondiente cláusula al contrato, en base al artículo 5 y al artículo 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y determinar si el texto de la correspondiente cláusula responde a los requisitos de claridad, sencillez, concisión, no presenta términos ambiguos, términos oscuros o ilegibles. Superado ese control de incorporación, hay que analizar si supera un segundo control cuando estemos en el ámbito de consumidores y usuarios y cuando se concierte con el consumidor y usuario, y es el control de comprensibilidad real de las cláusulas objeto del contrato. Ante esa situación de desigualdad de la que partimos entre la entidad financiera y el consumidor y usuario, hay que hacer el banco, la entidad financiera, tiene que cumplir un deber de información con el consumidor y usuario. Tiene que garantizar que ha realizado un esfuerzo en el sentido de hacerle entender o de suministrarle la información necesaria al consumidor para que comprenda la existencia o el funcionamiento, la carga económica de esas cláusulas que se insertan en el contrato y que vienen redactadas por el equipo jurídico de la entidad financiera. Ese control es un control de comprensibilidad y obliga a la entidad financiera a, en definitiva, a realizar ese esfuerzo de información. ¿A través de qué? A través de la simulación de escenarios en cuanto a la evolución y al funcionamiento de una cláusula suelo en comparación con los tipos de interés, la evolución previsible de los tipos de interés, la existencia de oferta vinculante, de folletos informativos que le hagan al consumidor entender comprender el funcionamiento de esa cláusula. Le hagan por lo menos garantizar la opción de optar, no que lleguen a la conclusión al cabo de X años que creían que tenían una cláusula, un préstamo a interés variable y resulta que era un préstamo a interés fijo porque el tipo, en fin, nunca, evidentemente iba a bajar de la cláusula suelo que se establecía y nunca iba a exceder de la cláusula techo que normalmente iba inserta y que actuaba a modo de señuelo. Nunca va a pasar de aquí, pero claro, es que mire, los tipos de interés nunca van a subir al 15% y nunca han subido al 16%. Entonces, es sumamente necesario que se hubiese hecho esa evolución previsible para que el consumidor tenga conocimiento, teniendo en cuenta que no es un experto en la materia, del funcionamiento de dicha cláusula. La realidad general es que no se producía. La intervención notarial, así lo declaró también la sentencia del Tribunal Supremo, no es suficiente para garantizar la mera lectura de la escritura en la notaría es suficiente para garantizar ese control de comprensibilidad real. De hecho, yo creo que actualmente incluso la propia intervención, la testifical, en su caso del notario, para mí me parece una prueba innecesaria, por una sencilla razón, porque en el momento en el que se cite al notario a declarar y se le pregunte, oiga, ¿usted le informó de la correspondiente cláusula? Pues el notario podrá decir, mire, yo me remito a lo que consta en la correspondiente escritura notarial, pero dudo mucho que después de haber firmado no sé cuántas escrituras de préstamo hipotecario en los últimos 20 años se acuerde del caso concreto hace 20 años de si procedió en ese caso concreto a informar. Da fe pública de lo que hizo y consta en la escritura notarial, pero creo que hay que analizar si hay un esfuerzo adicional de la entidad financiera para suministrar los folletos informativos. Bueno, pues esto es lo que establece el Tribunal Supremo en la sentencia 9 de mayo de 2013.
El problema llega después cuando establece una limitación en cuanto a los efectos de dicha sentencia. La retroactividad parcial de las cantidades solo serán objeto de devolución las cantidades pagadas a partir de la publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013. Claro, esto en sí suponía una modulación de la nulidad de la cláusula y suponía también, en cierta medida, ir en contra de un precepto básico de nuestro Código Civil, el 1303, y la restitución recíproca de prestaciones cuando se declara la nulidad de una determinada cláusula. Si una cláusula es nula, no puede tener efectos jurídicos, no tiene sentido, es conforme al artículo 1303 y conforme también al artículo 6 de la Directiva 93/13 y ese principio de no vinculación de las cláusulas que sean abusivas. El Tribunal Supremo acude a otros criterios de perturbación del orden público económico y en base a ellos limita ese efecto retroactivo de las cláusulas suelo. Posteriormente llega la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay varios pronunciamientos jurisprudenciales de tribunales inferiores que no siguen ese criterio del Tribunal Supremo y se da lugar al planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales. Y en la sentencia 21 de diciembre de 2016 se viene a confirmar precisamente la línea que había seguido siempre el TJUE. Cuando se decreta la nulidad de la cláusula hay que devolver íntegramente lo que se haya cobrado porque solo así se garantiza el principio de no vinculación de las cláusulas abusivas. El problema ahora es el escenario que se hable a partir de esta sentencia de 21 de diciembre de 2016, porque podemos llegar a situaciones, por lo menos desde el punto de vista material, sumamente injustas. El consumidor o el deudor hipotecario que haya caído o tenga su residencia en determinadas provincias o en determinadas poblaciones, por ejemplo, en los juzgados mercantiles de Barcelona, que funcionan relativamente bien en cuanto a la tramitación de causas y a la celeridad de la tramitación de las causas, habrá visto que ha obtenido una sentencia del correspondiente juzgado de lo mercantil con anterioridad, con más celeridad, con anterioridad a esta sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016. Y esa sentencia, quizás siguiendo el criterio del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, limitaba la devolución de cantidades a partir de las cobradas de 9 de mayo de la publicación de la sentencia 9 de mayo de 2013. Pero claro, el mismo consumidor que tenga su residencia en Cádiz y que haya interpuesto la demanda a la par que el consumidor que la interpuso en Barcelona con la misma cláusula tipo, cláusula suelo, resulta que ahora por el volumen, por el colapso que hay en el juzgado mercantil de Cádiz, pues verá que el juicio se ha fijado pues, ahora o todavía incluso en 2018. Con lo cual, esa sentencia que se dice en el juzgado mercantil de Cádiz seguirá, en buena lógica, la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 21 de diciembre de 2016 y que da lugar a que el Tribunal Supremo rectifique también su criterio acordando la devolución íntegra de cantidades siguiendo esa sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016. Es un resultado sumamente injusto. O sea, situaciones iguales, se aplicó criterios distintos por una cuestión de residencia y porque usted ha tenido la suerte o la mala suerte de que la ciudad donde está, pues los juzgados funcionan con más celeridad porque tiene menor carga de trabajo o porque es una situación absolutamente paradójica. Se plantea entonces el problema de la cosa juzgada y del principio de congruencia. En cuanto al principio de congruencia, yo sí soy partidario de, creo que la Directiva 93/13, los principios de derecho comunitario han roto esos principios a instituciones sagradas de cosa juzgada y principio de congruencia que se venían estableciendo en la Ley de Enjuiciamiento Civil y se seguían por la doctrina. Si en una demanda se solicita solo la devolución parcial de cantidades, el juez debe entrar a valorar la nulidad de esa cláusula y acordar las consecuencias derivadas de esa nulidad y acordar la devolución íntegra de cantidades. Y estimo que que esa sentencia no incurre en ningún vicio ultra petitum ni nada por el estilo. Igualmente, si no se ha pedido siquiera la devolución de cantidades, solo la declaración de nulidad de la correspondiente cláusula suelo, el juez debe entrar, si determina que es abusiva esa cláusula, a valorar las consecuencias y determinar la devolución íntegra de las cantidades que se hayan cobrado en aplicación de la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016. Mayores problemas plantea, claro, el principio de cosa juzgada, porque la sentencia de 26 de enero de 2017 dice que se pueden analizar aquellas cláusulas
que no hayan sido objeto de análisis en un pleito anterior, bien porque el juez no la haya controlado de oficio dentro de la misma escritura de préstamo hipotecario o bien porque no hayan sido alegadas por las partes. Pero claro, en este caso nos encontramos en una situación de que la cláusula se ha sido objeto de análisis y se ha acordado la devolución parcial de las cantidades. Hay dos posiciones, una que considera que se habría producido una estimación parcial de las pretensiones y que como consecuencia de eso no se puede entrar a valorar la nulidad o las consecuencias derivadas de la nulidad de dicha cláusula, y una segunda posición que entendería que ese principio sagrado de cosa juzgada debería ceder ante el deber de los Estados miembros de prever medios eficaces para que las cláusulas abusivas no vinculen en ningún caso al consumidor. Yo particularmente me oriento más por esta segunda posición, incluso en ese caso también modular el principio de cosa juzgada. Entiendo que el derecho es un medio también para corregir determinadas situaciones que por desgracia el legislador ha producido y corregir esas situaciones de injusticia, digamos, material que se producen con una base legal, que es evidente la Directiva 93/13 y los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me voy a referir a continuación, porque me queda muy poquito tiempo, pero bueno, sí quería entrar en el tema de la cláusula de vencimiento anticipado. Como se ha referido ya Carlos a las consecuencias derivadas de la nulidad de esa cláusula de vencimiento anticipado, me voy a referir simplemente al tema del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que veamos que aún hoy todavía, y pese a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pese a las sentencias reiteradas, también siguiendo la jurisprudencia nacional, y pese a la Directiva 93/13, todavía el legislador, pues hay disposiciones que hasta qué punto se adaptan adecuadamente a esa Directiva 93/13. La sentencia del TJUE, también el caso ACID, que ya se refería a los criterios que deben valorarse para si una cláusula de vencimiento anticipado es abusiva o no, y particularmente la de 26 de enero de 2017, establecía que para determinar si una cláusula de vencimiento anticipado es o no abusiva, debe atenderse a tres criterios. En primer lugar, que se prevea el vencimiento anticipado por el incumplimiento de una obligación sustancial y que ese incumplimiento, en segundo lugar, tenga el carácter de suficientemente grave. El caso de una sola cuota no determinará que se pueda aplicar la cláusula de vencimiento anticipado, esa cláusula será nula y deberá expulsarse del contrato sin modularla en modo alguno. El tercer criterio sería que el ordenamiento debe prever medios eficaces para que el consumidor, el deudor, reaccione de alguna forma a esa cláusula de vencimiento anticipado pagando lo que debe en un determinado momento. Si uno lee el artículo 693.3, se incumplen dos principios, porque si uno lee el apartado segundo, te dice textualmente: si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior. Entonces, si uno interpreta el precepto a sensu contrario, quiere decir que si el bien hipotecado no fuese la vivienda habitual, el deudor solo podrá liberarse de la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado con el consentimiento del acreedor. Si el acreedor se niega, no podrá liberarse de la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado. Entonces surgen las preguntas. La primera, ¿por qué el legislador establece una distinción entre consumidores y usuarios que adquieran una vivienda habitual y consumidores y usuarios que adquieran un préstamo para otro destino ajeno a su actividad empresarial? No tiene ningún sentido. La Directiva 93/13 no es la directiva de protección de consumidores que adquieran viviendas habituales, es de protección de consumidores y usuarios en general, y la Ley de Consumidores y Usuarios exactamente igual. Con lo cual se rompe el principio de equivalencia que establecía el TJUE en su línea jurisprudencial. Pero además el principio de efectividad. Si el hecho de que yo me libere de la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado cuando el préstamo no está destinado a una vivienda habitual, sino a otras necesidades, por ejemplo, piensen en un préstamo destinado al pago de la enfermedad de un familiar o lo que sea, que no es tu actividad empresarial, evidentemente. Solo me podré liberar de la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado si tengo en cuenta, si el acreedor me lo permite. No me parece un medio eficaz para garantizar que una cláusula sea o no abusiva. Entonces es un precepto que también en su día puede dar lugar al planteamiento de otras cuestiones prejudiciales y sería recomendable que el legislador siguiese la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí no se trata tanto de proteger a consumidores en sí, en stricto sensu, sino simplemente de aceptar que estamos dentro de la Unión Europea, que hay una directiva que establece una línea clara, el TJUE establece una línea clara y no tiene sentido ni que los órganos judiciales nacionales vayamos en contra de la línea del TJUE, ni que el legislador trate de
introducir obstáculos o de regatear los pronunciamientos del TJUE para estar en una especie de bucle permanente con el planteamiento de cuestiones prejudiciales. Y con esto termino porque no me quiero extender más y abierto a cualquier pregunta ahora después. Muchas gracias.